Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a les voy a hablar o les voy a decir algo que a veces la verdad hemos perdido mucho con cómo va pasando el tiempo. La cultura, la tradición a veces ya no es igual como hace no sé, 50 años, 100 años atrás. Hoy en día todo todo eso se va perdiendo. La cultura de antes ya no existe. ¿Por qué razón? Porque simplemente a veces los jóvenes, los chavos que apenas este, van creciendo, ya no hace lo que hacía a nuestros abuelos, o en este caso, los abuelos de esos chavos, ¿no? De esos jóvenes. Es algo que diario se pierde, no nada más aquí en México, sino todo el mundo. Y ahorita aquí les voy a decir algunas cosas, unos 3 4 cosas importantes en el mundo, que la verdad pues es para reflexionar, para pensar que hay que cuidar la cultura mexicana, porque como ya sabemos que cada estado tiene su cultura. El estado de Puebla, que Veracruz, que Monterrey, que Guadalajara, tiene diferente cultura. Entonces, debemos de respetar esa cultura, cada cultura, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos, como personas? A veces, la verdad, nos burlamos o pensamos mal o hablamos mal de una cultura diferente a nuestra cultura. Por ejemplo, yo he visto muchos, aunque a veces, aunque vivimos en la misma ciudad, pero la cultura de los ricos, de la alta sociedad, obviamente es diferente a la cultura de a los pobres. Entonces, por eso hay que cuidar la cultura. Es importantísimo porque hoy en día se va perdiendo muy rápido este la cultura y la costumbre. No sé, no sé ustedes, pero mucho antes de que llegaran los españoles, obviamente, los antepasados no hablaba español, hablaba lengua indígena. Obviamente esa lengua indígena se fue perdiendo. Hoy en día ya muy pocas personas que hablan esa lengua indígena. Por eso es importante, yo digo, respetar la cultura de los demás. ¿Por qué? Porque si hoy en día escuchamos hablando algo de un idioma o una lengua indígena que no entendemos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos burlamos de esa persona. Pensamos que hablamos mal, pensamos mal de él y obviamente a esa persona pues empieza a pensar mal, a sentir mal, pues ya no va a hablar más por su lengua indígena. Ese es lo que pasa en todo el mundo y también en nuestro país.
la mayoría de los mexicanos hablamos español, pero ya nadie se acuerda de lengua indígena. Para aquellas personas que hablan lengua indígena, hay que enseñarle a los hijos, a los conocidos, decirle la lengua, cómo se habla, cómo se dice, para que no se pierda. Porque aquí a 50 años ya nadie va a hablar lengua indígena. Porque como les digo, los chavos que van creciendo, los jóvenes que apenas van creciendo, obviamente ya no les gusta hablar esa lengua. Entonces es importantísimo cuidar las costumbres, tradiciones y lenguas. Ustedes sabían que en el mundo, obviamente, se habla más de 6.000 idiomas en todo el mundo. O sea, más de 6.000 idiomas. Imagínate, nosotros aquí en México nada más hablamos, casi la mayoría habla español. Y algunos pues quieren aprender inglés, quieren aprender otro idioma, francés, obviamente portugués, pero ¿qué pasa con nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra lengua indígena? Se está perdiendo día a día. Solo en África alberga entre 800 y 1.500 idiomas. Imagínense todos los idiomas que tiene África. Aquí en México, obviamente, como les digo, nada más sabemos hablar español. Algunos pues sí habla inglés, pero ¿qué pasa con nuestra lengua indígena? ¿Dónde quedó? ¿Qué sucedió? Entonces, muy importante hablar sobre eso, muy importante a veces practicar, porque hoy en día yo he visto que muchas universidades obviamente lleva esa materia o les pide que aprenda lenguas indígenas. ¿Y por qué? Porque saben que es importantísimo mantener nuestra costumbre, nuestras lenguas, obviamente, para que no se pierda. Si no, aquí unos cuantos años ya no va a existir. ¿Y qué pasa con las costumbres? Costumbres igual. Nos burlamos costumbres de las demás personas, de cómo vive, cómo come. Obviamente, nosotros, como uno, su costumbre, obviamente, piensa que está muy bien, que las demás costumbres están muy mal. Pero en realidad todas las costumbres son, son muy importantes, son respetables. Como les comento, que en Veracruz, que en Puebla, que en Monterrey, que Yucatán, pues tiene su costumbre. Si uno viaja a Yucatán, tiene su costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Hay que respetar esa costumbre. Hay que conocer esa costumbre. Por, porque a veces, bueno, aquí en México obviamente pasa, un estado, pides desayunar o de cenar, obviamente si te le falta sal, pides sal. Que te dé sal porque le falta sal la comida, el desayuno. Pero hay otros países que no. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto, si tú vas de viaje a ese lugar, desayunas allá, o cenas con tu familia,
Y si pides que te dé sal, obviamente es como falta de respeto. Para ellos, la comida que te están dando, la cena que te están dando, no tiene sabor. Entonces, hay que respetar ese costumbre que ellos tienen. Porque si vas y pides sal, es capaz que te corra de ese lugar. ¿Por qué? Porque le estás faltando su tradición, su costumbre. Se está burlando para ellos te estás burlando de la comida que te están dando. Por eso es importantísimo respetar cada tradición, cada costumbre. ¿Y qué pasa aquí en México? Por ejemplo, en Año Nuevo, yo creo que es lo más típico, ¿no? Todo mundo, o sea, no todo el mundo, sino todo México sabe. En Año Nuevo tienen que comer 12 uvas. ¿Quién sabe ni para qué? Pero es costumbre, hay que respetar. Por ejemplo, si yo viajo no sé, otro país, Europa, tengo que respetar su tradición, su costumbre. Entonces, amigos, ese es- desde hace tiempo quería hacer este video, pero con el trabajo, con otros canales que tengo, obviamente no tengo tiempo para, para estar haciendo videos diarios. Entonces, amigos, espero que les guste. Para la próxima les voy a decir cuántos idiomas tenemos y por qué cada vez se pierde y las tradiciones de cada estado. Espero que les guste, amigos, este video. Cuídense mucho y adiós.